La reencarnación es la creencia de que, después de la muerte, la conciencia puede volver a nacer en otro cuerpo. Durante siglos, esta idea ha formado parte de religiones, filosofías y tradiciones de todo el mundo, pero más allá de las creencias existen casos de personas, especialmente niños, que aseguran recordar vidas anteriores con un nivel de detalle tan específico que algunos terminaron siendo investigados por médicos, psiquiatras y universidades. Y hoy, veremos algunos de los casos más sorprendentes y mejor documentados sobre este tema, así que, sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. En 1957, la familia Pollock vivía en el pequeño pueblo inglés de Hexham. John y Florence tenían dos hijas, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6, quienes tenían una dinámica muy específica donde la mayor siempre cuidaba y protegía a la pequeña. El 5 de mayo de ese año, mientras las dos niñas caminaban por la acera rumbo a la iglesia con otro niño, un coche se salió bruscamente de la carretera y las atropelló contra un muro. Joanna y Jacqueline murieron en el acto, una pérdida que fue devastadora, y para intentar soportar el duelo, los padres terminaron mudándose lejos del pueblo. Un año después de esa tragedia, Florence quedó embarazada y dio a luz a dos gemelas, llamadas Gillian y Jennifer. Al nacer, los médicos se encontraron con una anomalía, y es que aunque eran gemelas genéticamente idénticas, Jennifer nació con una línea blanca en la frente y una mancha en la cadera. Esas manchas eran milimétricamente iguales a una cicatriz por una caída y a una marca de nacimiento que tenía la difunta Jacqueline, lo que ya comenzaba a llamar bastante la atención. Gillian, por su parte, nació sin ninguna marca. Cuando las niñas cumplieron 4 años, la familia regresó de visita al antiguo pueblo de Hexham, momento en el que todo se tornó más oscuro y extraño. Y es que las gemelas nunca, en sus 4 años de vida, habían puesto un pie en ese pueblo, sin embargo apenas el auto cruzó las primeras calles, empezaron a señalar por la ventana reconociendo todo. Apuntaban a un edificio y decían que ahí estaba su escuela, y no era cualquier escuela, era exactamente el colegio donde Joanna y Jacqueline habían estudiado antes de morir. Y antes de siquiera doblar en una esquina, señalaban hacia un muro diciendo que detrás estaba su parque favorito, el mismo parque exacto donde las niñas difuntas iban a jugar en los columpios todas las tardes. Y si verlas reconocer el pueblo ya era difícil de procesar, en su casa el comportamiento se volvió un calco del pasado. Gillian, la gemela mayor, empezó a cuidar a Jennifer exactamente de la misma manera maternal en que Joanna cuidaba a Jacqueline. Pedían la misma ropa que usaban sus hermanas fallecidas, cantaban canciones que sus difuntas hermanas solían cantar e identificaban por su nombre a antiguos vecinos que ellas jamás en su vida habían conocido. Además de esto, desarrollaron un miedo visceral a los autos, incluso tenían pesadillas recurrentes y, si un motor sonaba fuerte en la calle, entraban en pánico asegurando que el vehículo venía a buscarlas. El caso fue estudiado por varios investigadores, incluido Ian Stevenson, un conocido parapsicólogo que documentó numerosos casos de presunta reencarnación. Y Stevenson no se limitó a leer reportes desde su oficina, él viajó hasta la casa de la familia Pollock con un objetivo claro: desarmar la historia. Pasó días interrogando a los padres, cruzando sus versiones para ver si había contradicciones, indagando para ver si salía alguna prueba de que estuvieran manipulando a las niñas o buscando fama. Examinó personalmente las marcas de Jennifer y las comparó con los registros médicos de Jacqueline, confirmando lo que ya se venía repitiendo una y otra vez, y tras agotar todos sus recursos psiquiátricos, Stevenson tuvo que admitir que no había fraude, encontrando el caso particularmente convincente. La familia no mentía, pero quizá lo que te deja un vacío más raro en el estómago es cómo termina todo. Acá no hubo tratamientos ni exorcismos, simplemente, cuando Gillian y Jennifer cumplieron 5 años, fue como si alguien apagara un interruptor en sus cerebros. De un día para otro, los recuerdos de sus difuntas hermanas, los nombres de los vecinos y el terror visceral a los autos se desvanecieron por completo, y continuaron su vida creciendo como dos niñas normales. Y así, el caso de las hermanas Pollock continúa siendo objeto de debate, porque nadie ha logrado explicar de manera convincente cómo dos niñas pudieron recordar con tanto detalle una vida que, en teoría, nunca vivieron.
Ahora, a diferencia del caso anterior donde los padres ataron los cabos sueltos, aquí la cosa cambia porque fue la propia protagonista quien se convirtió en la investigadora de su propia vida pasada. Jenny Cockell nació en Inglaterra en 1953, pero desde que aprendió a hablar, lloraba desconsoladamente porque decía que tenía unos hijos que estaban pasando hambre y que ella necesitaba volver con ellos. Conforme iba creciendo, Jenny aseguraba que su verdadero nombre era Mary Sutton, que vivía en una pequeña cabaña en un pueblo irlandés que ella jamás había visitado llamado Malahide, y que había muerto un par de décadas atrás. De hecho, siendo tan solo una niña, dibujaba obsesiva y constantemente mapas de ese pueblo donde Mary Sutton vivía. Sus recuerdos eran demasiado precisos, pero también había cosas desconcertantes. Jenny decía que estaba casada con un hombre violento y alcohólico llamado John Sutton, que tenía 8 hijos y que llevaba una vida súper miserable. Además, recordaba con terror el momento de su muerte, afirmando estar acostada en una cama de hospital, sintiendo que no podía respirar y ahogada por una culpa aterradora de dejar a sus hijos pequeños solos y desamparados con un marido abusivo. Y esa obsesión no la abandonó al crecer porque, ya de adulta, casada y con sus propios hijos, Jenny decidió probar que no estaba loca. Tomó esos mapas detallados de Malahide que venía dibujando obsesivamente desde niña, luego viajó a Irlanda y lo que encontró en los registros parroquiales le heló la sangre porque descubrió que existió una mujer llamada Mary Sutton, que estaba casada con John Sutton. Además, Mary murió en el Hospital Rotunda de Dublín en 1932, exactamente 21 años antes de que Jenny naciera. La causa de muerte fue una neumonía tras un parto, y sí, dejó a 8 niños huérfanos que terminaron repartidos en orfanatos por culpa del alcoholismo del padre. Con esos nombres reales, Jenny logró rastrear a esos niños, que para ese momento ya eran ancianos. Logró reunirse con Sonny Sutton, el hijo mayor, quien por cierto era extremadamente escéptico, así que para convencerlo de que ella era la esencia de su madre, Jenny no apeló a los sentimientos, le dio datos crudos de su vida pasada que no estaban en ningún archivo. Le describió la disposición milimétrica de los muebles en la cabaña que ya había sido demolida, le explicó cómo les enseñaba a atrapar liebres para comer, y le relató un recuerdo íntimo sobre un día en el que ambos atraparon una liebre en una trampa. Ella le describió exactamente la reacción del animal y el sentimiento de culpa que ambos compartieron en ese momento, un secreto que solo Sonny y su madre conocían. Y tras escuchar estos detalles, Sonny y sus hermanos aceptaron sin dudarlo que esa mujer británica más joven que ellos era, de alguna forma, la esencia de su madre. Y aquí es donde entran investigadores como John Echo y el psicólogo Chris French, planteando algo interesante. Ellos aseguran que todo esto se desmorona bajo la lupa psiquiátrica, argumentando que Jenny sufría de criptomnesia, es decir, que en algún momento leyó recortes de periódicos antiguos sobre la familia Sutton, los olvidó conscientemente y su cerebro los procesó como si fueran recuerdos de una vida pasada. Es una hipótesis lógica y para muchos, convincente, pero el problema, y lo que hace que esta historia siga siendo considerada increíblemente válida por muchos hasta el día de hoy, es que la criptomnesia tiene un límite. Tú puedes leer en un archivo público que alguien murió de neumonía, eso es cierto, pero en ningún registro oficial de los años 30 quedó grabada una conversación privada entre una madre y su hijo sobre una liebre, ni mucho menos hay una explicación lógica para que una niña inglesa logre dibujar de memoria el plano topográfico preciso de un pueblo irlandés que jamás había pisado. Para la psiquiatría, todo esto se resume a un cerebro confundido por leer periódicos viejos, pero para los Sutton, la conclusión era que la mujer que estaba sentada con ellos no era una extraña con buena memoria, era su madre muerta que, de alguna manera perturbadora, había vuelto a buscarlos para ver si estaban bien. Una cosa es que alguien diga ser la reencarnación de una mujer anónima de un pueblo lejano, pero que alguien afirme desde que tiene memoria que es la reencarnación de una de las figuras más trágicas, famosas y documentadas del siglo XX, es prácticamente invitar al mundo entero a intentar desmentirte. Esta historia se centra en Barbro Karlén, una niña que nació en Suecia en 1954, menos de 10 años después de que Anna Frank perdiera la vida en el campo de concentración de Bergen-Belsen.
Y desde que tuvo la capacidad de hablar, más o menos a sus 2 o 3 años, comenzó el tormento en su casa porque se negaba rotundamente a responder por el nombre de Barbro, llorando de forma histérica y gritándole a sus padres que su verdadero nombre era Anna Frank. Y sé que quizá comiences a levantar la ceja escuchando eso, pero es que los padres de Barbro afirmaban que para ese momento ellos no tenían idea de quién era Anna Frank, de hecho, asumieron que era una simple amiga imaginaria. Pero Barbro no cedía, y así pasó su infancia temprana insistiendo en que esos no eran sus verdaderos padres, y que pronto vendrían a buscarla para llevarla a su verdadera casa. El punto de quiebre de esta historia, y lo que hizo que sus padres dejaran de tratar el tema como un juego de niños, ocurrió en 1964, cuando Barbro tenía 10 años y la familia hizo un viaje de vacaciones por Europa. Al pasar por Ámsterdam, el padre decidió que quería visitar la ya famosa casa de Anna Frank, pero al salir del hotel no tenía idea de cómo llegar y sugirió pedir un taxi. Fue entonces cuando Barbro, una niña de 10 años que jamás en su vida había salido de Suecia, tomó a sus padres de la mano y les dijo que no hacía falta porque ella conocía el camino. Barbro caminó con una seguridad abrumadora, doblando por las esquinas y cruzando los confusos puentes de Ámsterdam hasta plantarse exactamente frente a la puerta del edificio correcto. Pero lo más aterrador no ocurrió en la calle, sino ya cuando estaban dentro del museo. Mientras recorrían las habitaciones en silencio, llegaron a un cuarto específico y Barbro se quedó paralizada mirando una pared que estaba completamente en blanco. Muy nerviosa, preguntó en voz alta que dónde estaban las fotos de las estrellas de cine que iban colgadas en esa pared. Una de las guías del museo, que estaba cerca escuchando la conversación, se acercó a los padres y les explicó que, efectivamente, la verdadera Anna Frank tenía esa pared tapizada con recortes de estrellas de cine, pero que las habían descolgado temporalmente esa misma semana para ponerles unos marcos de cristal y evitar que los turistas las dañaran. La historia de Barbro se volvió un fenómeno, y ya de adulta decidió publicar un libro contando su experiencia. Para 1998, el caso llegó a los oídos de Buddy Elias, el primo hermano y uno de los familiares más cercanos y visibles de Anna Frank. Buddy era el presidente de la fundación de Anna, y era un escéptico absoluto que odiaba a cualquiera que intentara lucrar con el nombre de su prima. Por eso, aceptó reunirse con Barbro con la intención de desenmascararla, pero tras estar horas encerrados hablando a solas, Buddy y Barbro salieron de esa habitación convertidos en amigos. Hasta el día de su muerte, Buddy afirmó que la conexión, los gestos y los detalles íntimos de los que hablaron en privado le demostraron que, de alguna manera incomprensible, Barbro era su prima. Ahora, cuando un caso involucra a una figura histórica tan masiva, el escepticismo no solo es natural, es obligatorio. Y las críticas aquí son durísimas, porque los detractores señalan algo innegable: el diario de Anna Frank ya se había publicado en sueco y era un fenómeno mundial años antes de que Barbro naciera. La hipótesis principal es que, por más que los padres lo nieguen, el libro estaba en el aire cultural de Suecia, y plantean que la niña quizá escuchó a otros adultos hablar de él y su cerebro absorbió la historia mediante criptomnesia. A esto se le suma la acusación obvia de que, al crecer y publicar su propio libro, Barbro encontró una forma muy rentable de aprovecharse del mito. Son argumentos sólidos y lógicos que podrían desarmar la historia en 5 minutos, pero, para muchos, hay un problema enorme que los críticos nunca han podido esquivar. Muchos defienden el caso afirmando que leer un libro viejo en Suecia no te instala un GPS mental para navegar a pie, sin perderte, por las calles laberínticas de Ámsterdam a los 10 años de edad. Y sí, la niña pudo haber leído en el diario que Anna pegaba fotos en la pared, e incluso, siendo muy escépticos, pudo haber visto algún plano del lugar en una revista. Pero una cosa es ver un dibujo en un papel, y otra muy distinta es que una niña de 10 años tenga el instinto y la memoria espacial para saber exactamente en qué parte de todo ese edificio oculto estaba su dormitorio, y pararse de golpe frente a la pared exacta donde iban colgadas esas fotos, reconociendo el espacio íntimo como suyo sin que ningún guía le indique el camino. La ciencia tendrá sus respuestas, pero al final del día, con casos así, siempre será una cuestión de elegir en qué creer. La historia de James Laninger comenzó en el estado de Luisiana en el año 2000, cuando el pequeño tenía solo 2 años de edad.
Según relataron sus padres, fue exactamente en esa etapa de su vida cuando sus noches dejaron de ser tranquilas, porque el niño comenzó a tener pesadillas recurrentes donde se despertaba pateando, gritando, empapado en sudor y repitiendo que el avión estaba en llamas y que el hombrecito no podía salir. Por el día su comportamiento tampoco mejoraba, ya que su fijación con los aviones de juguete era un tanto diferente y extraña. James no jugaba a volarlos, sino que tomaba los aviones y los estrellaba de punta contra las mesas de la casa con una violencia tremenda, rompiéndoles las hélices y simulando accidentes fatales de manera obsesiva. Cuando el niño comenzó a articular mejor las palabras, sus padres intentaron calmarlo luego de sus pesadillas para preguntarle sobre esos sueños, pero las respuestas no tenían ningún sentido para un niño de su edad. James les explicó que ese hombrecito atrapado en el fuego era el mismo, y sin dudarlo, les detalló que su avión era un Corsair, que despegaba desde un barco llamado Natoma, y que había sido derribado por los japoneses. Y para rematar, dio el nombre específico de un compañero de su escuadrón, un tal Jack Larson. Lo normal en este punto habría sido llevar al niño a un psicólogo, pero en esa casa ya se estaba librando una batalla interna. Andrea, la madre de James, había empezado a leer sobre casos de vidas pasadas y sospechaba genuinamente que su hijo estaba recordando una, pero su esposo tenía otra idea muy distinta en la cabeza. Y es que Bruce era un cristiano profundamente devoto y un escéptico absoluto, así que, para él, la teoría de la reencarnación que proponía su esposa no solo era ilógica, sino que iba en contra de toda su fe. Así que tomó la decisión de investigar esto con un solo objetivo en mente, encontrar la falla, demostrar que ese barco no existía y probarle a Andrea que el niño solo estaba repitiendo fragmentos de la televisión. Pero tras investigar un poco, Bruce quedó estupefacto, porque descubrió que los nombres que había pronunciado su hijo eran totalmente reales. El Natoma B había sido un portaaviones de escolta que combatió en el Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, y Jack Larson era el nombre de un expiloto de combate que había servido en esa embarcación y que, además, aún vivía en Arkansas. Bruce buscó entonces los registros de bajas en combate de ese barco durante la batalla de Iwo Jima y encontró la baja de un joven de 21 años llamado James McCready Houston. Los reportes desclasificados del combate decían exactamente lo que el niño gritaba en la cama: el avión de James McCready recibió fuego antiaéreo japonés directamente, se envolvió en llamas y explotó, hundiéndose en el océano sin que el piloto pudiera escapar. Aquí precisamente entra uno de los puntos más debatidos de esta historia, porque el niño insistía en que su avión era un Corsair, pero los registros históricos indicaban que James McCready piloteaba un Grumman Wildcat. A pesar de esa fricción histórica, la exactitud del resto de los detalles era tan abrumadora que la familia de James comenzó a asistir a las reuniones de sobrevivientes del Natoma B. Fue allí donde varios veteranos de guerra escucharon al pequeño niño describir procedimientos del barco y a dar detalles técnicos que los dejaron completamente helados. Acá también existen planteamientos lógicos para intentar desmontar el caso, y muchos señalan que, cuando James tenía casi 2 años, su padre lo llevó a un museo de aviación. Se argumenta que esta visita pudo haberse quedado en la memoria del niño, y que eso fue lo que influyó en sus sueños mientras su cerebro se desarrollaba. A esto se suma la posterior publicación de un libro por parte de la familia, lo que para muchos fue simplemente una forma de capitalizar la historia. Pero el desenlace de esta historia no se centra en los debates de Internet, porque, como suele ocurrir en estos casos, los recuerdos del niño se fueron debilitando gradualmente, y para cuando James llegó a la adolescencia, apenas recordaba fragmentos muy vagos. El caso sigue siendo objeto de discusión hasta el día de hoy, pero dejó una marca importante ya que Bruce, aquel padre escéptico y devoto que empezó la investigación solo para destruir la teoría de la reencarnación, terminó tan tocado por sus propios hallazgos que pasó de ser un total escéptico a terminar convencido de que su hijo estaba recordando la vida de un piloto que había muerto décadas antes. Seguimos al nivel 2. A los 4 años de edad, la vida de Edward Austrian se convirtió en un desfile interminable por consultorios médicos, y todo comenzó con una queja constante de que le dolía muchísimo la garganta. Al principio Patricia, su madre, asumió que era una infección común. Lo llevó a consulta y los pediatras le recetaron antibióticos, pero el dolor no cambiaba ni un poco. Así que, desesperados y sin un diagnóstico claro,
Los doctores decidieron meter a Edward al quirófano para extirparle las amígdalas asumiendo que ahí radicaba el problema, pero la cirugía fue un fracaso absoluto porque el dolor no solo siguió ahí, sino que empeoró de manera alarmante. Semanas después de esa operación, la situación pasó de ser un dolor invisible a una amenaza física, porque un quiste oscuro comenzó a formarse y a crecer directamente en las cuerdas vocales del niño. Era tan grave, que los médicos programaron una nueva cirugía de emergencia para remover la masa antes de que le bloqueara la respiración. Fue en esos días de tensión, mientras esperaban la fecha del quirófano, cuando Edward decidió contarle a su madre algo espeluznante. El niño le dijo a su mamá que sabía por qué le dolía, diciéndole que su dolor no era por una infección, sino que le dolía porque le habían disparado. Con solo 4 años, el niño comenzó a hablar de recuerdos que no le pertenecían y le explicó a su madre que, antes de ser Edward, él había sido un soldado de 18 años llamado James. Describió cómo caminaba por una zanja estrecha y asfixiante, con el uniforme completamente empapado y los pies hundiéndose en el barro espeso de lo que, por todos los detalles que daba, tenía que ser una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Edward incluso detalló que tenía algo pesado en sus manos, describiéndolo como un rifle de madera y metal y cómo, en medio de la lluvia, escuchó un estruendo seco en la distancia. Explicó que, antes de poder cubrirse, una bala lo atravesó directamente en el cuello, señalando el punto exacto que, por increíble que parezca, coincidía en la misma zona donde ahora le estaba creciendo ese quiste. Patricia, abrumada pero instintiva, se sentó y dejó que el niño hablara, permitiendo que detallara cada segundo de su muerte y notando que estaba cómodo haciéndolo. Pero lo más perturbador fue que a los pocos días de haber verbalizado su historia y desahogar ese recuerdo, el quiste en la garganta de Edward dejó de crecer, y poco a poco comenzó a encogerse. Para cuando llegó la mañana en que debía entrar al quirófano, los doctores le revisaron la garganta y se encontraron con que la masa simplemente había desaparecido por completo. En el registro, los médicos anotaron el caso como una remisión espontánea, y siendo justos con la ciencia, es una realidad clínica que ciertos quistes pueden llegar a reabsorberse por sí solos. Pero lo que desconcertó a todos no fue la desaparición en sí, sino la coincidencia temporal exacta, porque la masa comenzó a reducirse justo en esos días poco después de que el niño logró contar la historia del disparo. El nivel de rareza médica de este evento fue tal, que el psiquiatra Brian Weiss terminó incluyendo el caso de Edward en sus famosos libros sobre recuerdos de vidas pasadas, logrando que esta historia diera la vuelta al mundo. Lo que siguió para Edward el resto de su vida se resume prácticamente en una sola palabra: nada. Edward continuó con su vida, sin secuelas ni traumas prolongados, porque así como ese tumor físico, los recuerdos del barro, la trinchera y la bala simplemente se disolvieron. Y aunque hasta el día de hoy ningún expediente médico ha podido explicar esa sincronía tan perturbadora, al final, fue como si el cuerpo físico solo necesitara que la mente hablara para poder sanar la herida. Es completamente normal que un niño pequeño tenga amigos imaginarios, o que invente historias mientras juega en la sala de su casa, pero la línea de lo normal se rompe de golpe cuando esa imaginación tiene un nombre, un apellido y una autopsia real en los registros policiales. Todo comenzó en Cincinnati, en el estado de Ohio, cuando Luke Ruhlman apenas tenía 2 años. Su madre, Erika, notó que desde que el niño aprendió a hablar, desarrolló una fijación inusual con la seguridad de la casa, especialmente con cualquier cosa que estuviera caliente o cerca del fuego. Pero lo que más se repetía en su vocabulario era el nombre de una tal Pam. De hecho, si Erika le daba un juguete nuevo, el niño simplemente lo miraba y le decía que él solía tener uno de esos cuando era Pam, y cosas así. Durante casi 3 años, la familia trató esto como una simple etapa infantil, hasta que Luke cumplió 5. Con un vocabulario mucho más amplio, Erika decidió sentarse con él y preguntarle directamente quién era esa famosa Pam, pero la respuesta del niño no fue un cuento de fantasía. Luke la miró con total naturalidad y le explicó que él era Pam, pero que había muerto. Le dijo que recordaba haber subido al cielo, ver a Dios, y que él lo empujó de vuelta hacia abajo, y cuando despertó, era un bebé recién nacido y ella lo había llamado Luke.
Erika, tratando de entender si su hijo estaba repitiendo algo que vio en la televisión, empezó a hacerle preguntas más precisas, y Luke le dio datos crudos que no encajaban para nada en la vida de un niño rubio de Cincinnati. Le explicó que cuando era Pam, tenía el cabello negro, que usaba aretes grandes, que vivía en la ciudad de Chicago y que tomaba el tren para ir a trabajar. Pero el detalle más duro vino cuando le explicó su muerte, y es que Luke relató que hubo un incendio inmenso en un edificio alto, que se quedó atrapado por las llamas y que no tuvo otra opción que saltar por la ventana. Con el estómago revuelto, Erika se sentó frente a su computadora y empezó a cruzar esos datos exactos en Internet, buscando un incendio fatal en un edificio de Chicago donde alguien hubiera saltado por la ventana, y los resultados le arrojaron un evento real. En marzo de 1993, el Paxton Hotel de Chicago se incendió cobrando la vida de 19 personas y al revisar la lista oficial de víctimas, Erika encontró el nombre de Pamela Robinson. Pamela era una mujer afroamericana, de unos 30 años, que falleció tras saltar de una de las ventanas superiores para intentar escapar del fuego. El nivel de exactitud y la contundencia de los datos hicieron que el caso llegara a las manos del psiquiatra infantil Jim Tucker, quien además fue profesor en la Universidad de Virginia. El nombre de Jim lo verá seguido en casos como estos, porque es uno de los principales investigadores a nivel mundial de este tipo de fenómenos, y suele aparecer para documentar casos de niños que afirman recordar vidas pasadas. Y no solo la academia se interesó, la historia de Luke escaló hasta convertirse en el centro de un episodio de The Ghost Inside My Child, una popular serie documental dedicada exclusivamente a registrar testimonios de niños con presuntos recuerdos inexplicables. Fue justamente durante la producción de ese programa que decidieron poner a Luke a prueba bajo sus propias reglas. Imprimieron una hoja llena de fotografías de diferentes mujeres afroamericanas de esa época, intercalando la foto real de Pamela Robinson entre ellas. Luego pusieron la hoja frente al niño, quien jamás en su vida había visto una imagen de esa mujer, y simplemente le preguntaron si podía encontrar a Pam. Luke ni siquiera titubeó, puso su dedo directamente sobre la fotografía de Pamela y dijo, «Esa soy yo». Hoy en día, la historia de Luke tiene el mismo desenlace silencioso que los expedientes médicos de Edward Austrian, porque al cruzar la barrera de los 7 años, el disco duro de su memoria pareció formatearse. Los recuerdos del fuego, del hotel de Chicago y de la vida de Pamela Robinson se borraron por completo, y actualmente, Luke es un joven normal que no guarda ni un solo recuerdo de haber sido la mujer que saltó por aquella ventana. Sri Lanka es una isla conocida por sus paisajes, desde las zonas montañosas donde cultivan té hasta las tierras áridas del norte, pero en los círculos de investigación psiquiátrica es conocida por algo muy distinto. Durante años, los expertos han viajado allí porque la cantidad de niños que afirman recordar una vida pasada es anormalmente alta, sin importar su religión o si viven en el campo o en la ciudad. Al estudiar decenas de estos casos, descubrieron la incómoda coincidencia de que casi ninguno de estos niños recordaba una muerte pacífica, al contrario, la gran mayoría relataba vidas que terminaron de forma violenta. Y es justamente dentro de ese patrón donde aparece la historia de Purnima Kanayake, un caso donde las palabras dejaron de importar, porque la prueba principal estaba grabada directamente en su piel. Purnima nació en Bakamuna, un pequeño pueblo de la isla, en el año 1987. Desde el primer día, los médicos notaron que la niña tenía unas marcas de nacimiento prominentes en el lado izquierdo del pecho y sobre las costillas inferiores. Eran algo inusual porque no eran simples manchas de pigmentación, y es que por su forma y relieve, parecían las secuelas de un trauma físico, casi como si la piel hubiera sido aplastada. Durante sus primeros años, esto fue solo una rareza médica y nada más, hasta que la niña aprendió a hablar. A los 3 años, Purnima empezó a rechazar a su propia familia, afirmando que ese no era su pueblo y que ella en realidad era un hombre. Además insistía mucho en eso de querer ir a su verdadera casa, aunque no recordaba dónde quedaba por más que intentara hacerlo. A medida que su vocabulario crecía, empezó a soltar datos que una niña de su edad no tenía forma de conocer, incluso explicó que antes de ser Purnima, era un fabricante de inciensos y dueño de un negocio próspero. De hecho, también dio los nombres exactos de las 2 marcas que producía, Ambiga y Geta Picha.
Pero lo que paralizó a sus padres fue cuando les relató cómo había perdido esa vida, ya que Purnima explicó que iba andando en bicicleta hacia el mercado cuando un autobús grande y pesado lo atropelló, aplastándole por completo el lado izquierdo del cuerpo, exactamente en el mismo lugar donde ella tenía esas marcas de nacimiento. Purnima soltaba todos estos datos, sí, pero a diferencia de anteriores casos, ella no lograba recordar ni su propio nombre anterior ni en qué ciudad vivía. El rompecabezas estuvo incompleto hasta que una noche, viendo la televisión con su familia, apareció un documental sobre un famoso templo en una ciudad llamada Kelanilla, y la niña simplemente señaló la pantalla y dijo que solía vivir ahí, al otro lado del río. Ese pequeño detalle lo desencadenó todo, porque resulta que, en la escuela donde trabajaba el padre de Purnima, había un maestro nuevo llamado Sumanasidi, que casualmente era originario de esa zona de Kelanilla. Intrigado por la historia de la niña, el maestro aprovechó un fin de semana libre, cruzó el río que ella había mencionado y empezó a preguntar por los talleres de incienso del lugar. Así fue de taller en taller hasta que dio con un hombre llamado Wihisidi, quien le confirmó una historia que le heló la sangre. Le explicó que él tenía un cuñado y socio comercial llamado Hinadasa Pereira, y que ambos fabricaban exactamente las marcas Ambiga y Getapicha, hasta que en 1985, Hinadasa murió al ser atropellado por un autobús. Poco tiempo después de este hallazgo, Purnima y sus padres viajaron a Kelanilla para hacerles una visita sorpresa. Y apenas llegaron, sin que nadie los presentara, la niña vio a Wihisidi y dijo con total naturalidad que él era su cuñado. Al principio el hombre estaba totalmente desconcertado, pero Purnima empezó a darle detalles íntimos del negocio, le reclamó por unos cambios que habían hecho en los empaques del incienso después de su muerte, e incluso le susurró a su madre un secreto oscuro de Hinadasa sobre que en sus últimos años había abandonado a su esposa y vivía con otra mujer, un dato familiar que era estrictamente confidencial. Toda esta locura atrajo finalmente al reconocido psicólogo islandés Orlander Haraldsen, quien viajó a Sri Lanka en varias ocasiones, no para descubrir el caso, sino para darle un peso forense. Fue él quien consiguió la pieza final de todo esto, el reporte oficial de la autopsia de Hinadasa. El documento médico de 1985 detallaba que la rueda del autobús le había pasado por encima en diagonal, fracturándole las costillas del lado izquierdo y perforándole los pulmones. Las lesiones fatales descritas por el forense eran una calca exacta, en tamaño y ubicación, de las extrañas marcas de nacimiento con las que Purnima había nacido. Y a diferencia de otros niños donde el cerebro parece formatearse al llegar a cierta edad, los recuerdos de Purnima no desaparecieron en la infancia. A medida que creció, ella continuó visitando a la familia del fabricante de incienso de manera regular, manteniendo una relación estrecha con ellos. Al final, Purnima no solo conservó en su cuerpo las marcas de aquel accidente, sino que también desarrolló una relación cercana con la familia del hombre que decía haber sido. Y llegamos al nivel 3. Durante miles de años, el desierto egipcio ocultó secretos bajo toneladas de arena y según esta historia, algunos de esos secretos no fueron descubiertos por arqueólogos, sino por una mujer que aseguraba haber vivido allí hace más de 3000 años. Todo comenzó en Londres, en el año 1907, cuando Dorothy era una niña británica completamente normal de 3 años. Todo iba bien hasta que sufrió un accidente fatal, cayendo por un largo tramo de escaleras en su casa. El médico de la familia llegó a la escena, la examinó y, al no encontrar signos vitales, la declaró oficialmente muerta. Sus padres, devastados, recostaron el pequeño cuerpo de la niña en su cama mientras el doctor salía a buscar a una enfermera para preparar el certificado de defunción. Sin embargo, apenas una hora después, cuando abrieron la puerta de la habitación, encontraron a la niña sentada en la misma cama, jugando y completamente ilesa. Eso ya de por sí es espeluznante, pero la niña que se levantó de ahí ya no era la misma. Dorothy desarrolló un comportamiento errático, escondiéndose debajo de los muebles y exigiéndole a sus padres, entre lágrimas, que la llevaran a su verdadera casa. El problema es que ni ella misma sabía dónde quedaba ese lugar, hasta que un año después, sus padres la llevaron de paseo al Museo Británico. Al entrar a la sala de antigüedades egipcias, Dorothy soltó la mano de su madre y salió corriendo. Se arrojó al suelo,
comenzó a besar frenéticamente los pies de las estatuas y, con una voz que descolocó a todos los presentes, gritó que esa era su gente y que esa era su casa. Luego de eso, se detuvo frente a una fotografía del templo de Seti I, en la ciudad de Abidos, y aseguró que ese era su hogar, aunque se quejó con frustración de que en la foto faltaban los árboles y los jardines. A medida que creció, Dorothy empezó a soltarse más y contó poco a poco un relato interesante. Afirmaba recordar su vida como una mujer llamada Bentresit, una sacerdotisa del templo de Abidos en el antiguo Egipto que había mantenido un romance prohibido con el faraón Seti I. Según la historia que contó, quedó embarazada y para evitar que el faraón fuera expuesto al escándalo, ella decidió quitarse la vida. Muchos en este punto quizá piensen que se trataba de una joven con una imaginación desbordada, pero Dorothy llevó esto al extremo. Dedicó su vida entera a la egiptología, aprendió a leer jeroglíficos con una facilidad que desconcertaba a sus profesores y, finalmente, en 1956, se mudó a Abidos, en Egipto. Allí su historia se volvió más fuerte ya que, Dorothy, que ahora trabajaba para el Departamento de Antigüedades de Egipto y era conocida por los locales como Seti, comenzó a asistir a las excavaciones oficiales en el templo de Seti I y empezó a hacer afirmaciones que no estaban en ningún libro. ¿Recuerdas esa queja que ella hizo en el museo cuando era una niña? Esa sobre los jardines faltantes. Bueno, Dorothy caminó por el desierto y le indicó a los arqueólogos el lugar exacto donde debían cavar. Los expertos, más por curiosidad que por convicción, excavaron donde ella señaló y, para sorpresa de la comunidad científica, encontraron los restos exactos de los jardines del templo, los cuales habían estado enterrados bajo toneladas de arena durante miles de años y cuya ubicación exacta se había perdido con el paso de los siglos. Poco tiempo después, utilizó el mismo método para señalar la ubicación de un túnel secreto al norte del templo, el cual también fue desenterrado con éxito. Ahora, acá hay una rivalidad interesante entre los que le creen y los que no. Para empezar, los críticos y neurólogos intentaron darle una explicación mucho más terrenal a todo esto, apuntando directamente al origen de la historia, la caída por las escaleras a los 3 años. El argumento principal es que el traumatismo craneoencefálico alteró el lóbulo temporal de la niña, y pudo haber desencadenado una obsesión intensa por el antiguo Egipto. Los escépticos sostienen que Dorothy no tenía recuerdos de una vida pasada, sino que desarrolló una fijación absoluta por Egipto, dedicando décadas a estudiar cada texto y mapa disponible. Sostienen además que sus descubrimientos arqueológicos en Abidos no fueron producto de memorias antiguas, sino deducciones lógicas de una mente brillante que conocía la arquitectura egipcia mejor que nadie, mezcladas con un caso crónico de criptomnesia y falsos recuerdos construidos a lo largo de toda una vida. Pero, por otro lado, el mundo arqueológico no le dio la espalda. De hecho, a pesar del escepticismo, Dorothy se ganó el respeto y el respaldo oficial de varios de los egiptólogos más importantes de su época. Egiptólogos legendarios trabajaron con ella y, aunque muchos confesaron en privado que les costaba creer la historia de la reencarnación, defendían su trabajo a capa y espada. Aún así, ya sea producto de un daño cerebral que derivó en una intuición arqueológica sin precedentes, o un genuino recuerdo de hace miles de años, el caso de Seti sigue siendo una de las anomalías más documentadas y respetadas en la historia de la egiptología moderna. La memoria humana ya es un misterio por sí sola, pero en ocasiones surgen historias tan precisas y tan difíciles de explicar, que la pregunta deja de ser qué recordamos y pasa a ser de dónde provienen realmente esos recuerdos. Con esa idea es que podemos ver el caso de Chanti Devi, uno que ocurrió en Nueva Delhi, en el año 1926. Chanti fue una niña extremadamente silenciosa durante sus primeros 4 años de vida, pero cuando finalmente rompió ese silencio, no fue para pedir juguetes o llamar a sus padres. Ella empezó a decirles que esa no era su verdadera casa, que su nombre real era Lugdi, y que su esposo y su hijo la estaban esperando en Mathura, una ciudad ubicada a unos 145 kilómetros de distancia. Al principio, sus padres lo ignoraron asumiendo que era pura fantasía infantil, pero a medida que pasaban los años, la niña empezó a dar datos que asustaban.
Describió que su esposo se llamaba Kedar Nath, un comerciante de telas, detalló la fachada amarilla de su casa e incluso afirmó que ella había muerto trágicamente en octubre de 1925, exactamente un año antes de que ella naciera, debido a complicaciones médicas tan solo 10 días después de dar a luz a su hijo. Y para rematar, empezó a hablar usando un dialecto propio de Mathura, uno que nadie hablaba en su casa. Cuando Chanti cumplió 9 años, le contó todo esto al director de su escuela. El hombre, buscando una explicación lógica para calmar la situación, tomó la dirección que la niña repetía y envió una carta a Mathura para ver si ese tal Kedar Nath realmente existía. Para su terror, Kedar Nath le respondió confirmando que, en efecto, su esposa Lugdi había muerto tras dar a luz en 1925. Intrigado, Kedar Nath decidió viajar a Nueva Delhi para conocer a la niña, pero decidió hacerle una trampa para ponerla a prueba porque igual podía estar mintiendo. Llegó a la casa acompañado de su hijo y se presentó diciendo que venía de Mathura, y que era el hermano de Kedar Nath. Si la niña fuera una estafadora o solo estuviera repitiendo datos al azar, habría caído en el engaño, pero Chanti lo miró fijamente y le dijo que él no era el hermano, él era su esposo. Luego vio al niño que lo acompañaba, y se abalanzó a abrazarlo, llorando desconsoladamente afirmando reconocer a su propio hijo. El caso hizo tanto ruido en los periódicos que llegó a oídos del mismísimo Mahatma Gandhi. El líder histórico quedó tan impactado por la historia que tomó la decisión de formar una comisión oficial de 15 investigadores, incluyendo políticos y periodistas, para llevar a la niña a Mathura y someterla a la prueba definitiva. La subieron a un tren, y al bajar en la estación de Mathura, le pidieron que los guiara. Chanti, que jamás había salido de Nueva Delhi en su vida, tomó la delantera y caminó por el laberinto de calles. Sola guió a los 15 adultos directamente hasta la casa amarilla y fue capaz de señalar, con total precisión, las modificaciones y remodelaciones recientes que se habían hecho en la estructura del patio desde su muerte. Luego de eso Chanti pasó varios días interactuando y conviviendo con la familia de su vida pasada, pero al final, los investigadores concluyeron que mantener esa doble vida era un daño emocional inmenso para todos. Decidieron que lo más sano era que ella regresara a Nueva Delhi con sus padres biológicos y la niña aceptó. Chanti creció, se convirtió en adulta y los recuerdos de Lugdi jamás se desvanecieron. De hecho, la fuerza de esas memorias dictó el resto de su vida, ya que tomó la decisión firme de no casarse nunca, argumentando que ella ya tenía un esposo al cual guardarle fidelidad. Dedicó su vida entera a dar clases y a la espiritualidad, y ya en su vejez, seguía recibiendo a investigadores y periodistas interesados en su historia donde relataba con precisión exactamente los mismos detalles que cuando tenía 4 años. Y por supuesto, un caso de esta magnitud mediática recibió muchísimas críticas a lo largo de las décadas, acusando a la investigación original de estar contaminada o de tener un sesgo cultural a favor del milagro. Pero al final, a pesar de las críticas y las dudas de la ciencia, Chanti Devi llevó una existencia pacífica y discreta, manteniéndose fiel a su verdad hasta el día de su muerte en 1987, y dejando tras de sí una de las anomalías más inexplicables del misterio humano. Para algunos, estas historias no son más que coincidencias, falsas memorias o interpretaciones erróneas, pero para muchos otros, representan una posible evidencia de que la conciencia no termina con la muerte. Creas o no en la reencarnación, lo cierto es que estos casos continúan desafiando nuestra comprensión de la mente, la memoria y la naturaleza de la existencia, y si este video te gustó y te pareció entretenido, deja tu pulgar arriba y comenta si alguna vez has conocido de primera mano una experiencia similar. Y si no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo, de esa forma YouTube te intentará avisar cada vez que suba un nuevo video. Desde acá le enviamos un agradecimiento enorme y especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en esta entrega. Muchas gracias por llegar al final, espero que te haya gustado el video. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta pronto.